de regreso, es día de mesa de mitad de semana y primero agradecer a Antares Pastelería que nos hizo llegar un mini de cajeta que ya le estamos echando el ojo desde hace rato, ya deseando que llegara el momento de la mesa para poder compartirlo. Me están diciendo que hay muchísimo tráfico en Salvador Nava, creo que esa es la razón de que hoy vengan retrasadas Gaby y Marianela, pero ya está con nosotros Maribel Emoina, bienvenida. Muchísimas gracias, bendecido día y que tengamos un excelente miércoles. Y tengo que empezar pues hablando justamente de lo que estuvo sucediendo con este operativo para detener, entiendo que el objetivo era detener al Mencho y que terminan abatiéndolo. A ver, Maribel, pues con todo lo que hemos visto, con todas estas reacciones, con lo que ha sucedido en las diferentes entidades federativas, ¿qué hay que decir de este operativo? Híjole, yo creo que hay muchas preguntas en el aire que desde el fin de semana al día de hoy nos quedan resonando pues, a los mexicanos. Si estuvo bien o estuvo mal, no lo sé, pero ¿consideras tú que un operativo pueda ser palomeado cuando hay 25 bajas de policías? Cuando un operativo es organizado y es estudiado y traes todo, pues no debe de haber bajas. En este operativo hubo 25 bajas de policías, de la Marina, y bueno, si ya se tenía toda la información, si ya se tenía todo un operativo realizado por los mexicanos, que es ahí también donde entra la duda, si sí sería México quien lo agarró, fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si recuerdes, tiempo atrás, Trump estuvo diciendo que venía por los capos. Oye, pero no tiempo atrás. Ayer dio una declaración, la vamos a ir preparando mientras escuchamos a Maribel, pero ayer Donald Trump dio una declaración que llama mucho la atención porque dice: abatimos a uno de los delincuentes más buscados, más peligrosos, etcétera, pero lo da como por un hecho que fue Estados Unidos. Así es. Vamos preparando esa declaración mientras escuchamos lo que nos está diciendo Maribel, porque es muy importante lo que estás diciendo. A ver, el gobierno de México, incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, reconoce en el primer comunicado que emite con respecto a este operativo que contó con la inteligencia, con labores de inteligencia de Estados Unidos, y les agradece la colaboración. Yo creo que les agradece la colaboración tanto de la investigación como de venir y abatir al capo más grande del mundo. Así lo han dicho en diferentes medios nacionales e internacionales. Pero el abatirlo, el venir y llevárselo, pues imagínate las bajas que tuvimos, ¿no? 25 claro. Bajas, es algo así como que wow, que ¿sí estuvo bien o no? Ya llegó Gaby, bienvenida Gaby Torres. Buenos días, diputada. Gracias por estar con nosotros hablando precisamente del operativo que terminó con el abatimiento del Mencho. Si tenemos el video, vamos a ver lo que ayer dijo Donald Trump con respecto a este operativo. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. In January. De todo, lo vieron ayer. En enero. Por cierto, le aplauden de pie los religionarios de su partido, y él les presume que abatieron como si fuera él quien organizó el operativo para la detención y el abatimiento del Mencho. ¿Qué decía al respecto, Gaby? Híjole, pues vemos demasiada soberbia al respecto. Yo creo que bajo ninguna circunstancia tampoco es de celebrarse lo que sucedió en nuestro país y que bueno... las autoridades fueron muy claras al respecto de hubo una coordinación en materia de inteligencia, más el operativo se llevó a cabo por las Fuerzas Armadas de México. Esto es un trabajo coordinado y de esfuerzos y de, pues sobre todo los elementos que con mucho respeto debemos dirigirnos a ellos, pues cayeron en este operativo de eliminación a uno de los pues capos más sanguinarios, más pues empoderados, diría yo, de los últimos 10 años. Yo creo que es un momento de mucha reflexión, sobre todo porque hay quienes quieren ver el mundo arder y no vemos más allá al momento de estas frases que se mencionaban antes de que hubiera un operativo de esta magnitud. Había quien incluso pedía que las fuerzas estadounidenses entraran en nuestro país y yo creo que lo que sucedió el domingo nos debe de llevar a la reflexión de qué sucedería si realmente las Fuerzas Armadas de otro país o esto hubiera escalado todavía más de lo que escaló, porque no fue un operativo, muchas gracias, no fue un operativo sin pérdida,
pérdidas, sin pues gente con daños colaterales. Justo como es lo lo que la cuestionaba ciudadanía. Maribel hace un ratito, el hecho de que haya pues elementos caídos, nos hablan de que sí existió una preparación, Gaby, y sí se calcularon pues los daños, lo que se podría causar, sí hubo un cálculo real del riesgo que tenía y la reacción que se da en los estados. ¿Estábamos preparados para un operativo como este? Mira, hasta donde yo tengo entendido, las autoridades, lo que mencionan la presidenta, el secretario de Seguridad, es que existe trabajo coordinado con los diferentes estados de la República, precisamente para estar preparados en un momento así. Por supuesto, y creo que no debemos tomarlo a la ligera, no era tema menor un operativo de esta magnitud y sobre todo, pues bueno, lamento mucho las pérdidas humanas y del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, pero obviamente es un operativo al que estaban expuestos, es su trabajo y debemos por eso admirarles con respeto. Yo algo que lamentaba mucho era esta burla que se hacía incluso en medios, en redes sociales y en las plataformas, cuando el encargado de este operativo en materia del ejército se le quiebra la voz. Sí. Y bueno, recordar que aunque sean autoridades que se dediquen a esto, pues no dejan de ser seres humanos, no dejan de tener sensibilidad y por supuesto de lamentar las pérdidas de sus compañeros. Y es ahí donde como sociedad debe entrar nuestra reflexión respecto de, bueno, ¿qué más quisiéramos que no fuéramos un país con fuerzas militares? Pero así tiene que ser y así es en la realidad. Entonces, creo firmemente en que se hizo un buen trabajo, en que sí estábamos preparados, pero obviamente estas pérdidas humanas pues no las podemos evitar. A ver, una de las entidades que peor la ha pasado ha sido Jalisco, gobernada justamente por Movimiento Ciudadano. Ya está con nosotros Marianela Villasuso, bienvenida. ¿Qué decir? ¿Estábamos preparados para este operativo? Mira, la realidad es que es una situación sumamente compleja. Yo primero quisiera empezar, primero reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas y por supuesto que mandándole pues mi más sentido pésame a las familias de todas las personas, no nada más de las Fuerzas Armadas, de todas las personas que fallecieron este fin de semana en la situación tan delicada y tan grave que vivió nuestro país. Definitivamente es algo que nos sacude, definitivamente debe ser un parteaguas en muchas situaciones y sí quisiera partir del hecho de que este operativo fue un acierto y que era algo que se le debía también a los mexicanos. Pero nos pone también de manifiesto que aunque haya sido un acierto, las condiciones del país son mucho más graves de las que podemos haber imaginado, porque el movimiento y el poder que tienen estos grupos de narcotraficantes es brutal. Y como lo vimos, pueden tomar un país en cuestión de horas. Y eso es algo que se dimensionó el fin de semana, no nada más en el estado de Jalisco, sino en muchos otros. Yo estaba en el estado de Michoacán presencialmente y fue una situación no igual que en Jalisco, pero sí muy parecida en el sentido en que el estado quedó completamente aislado, las carreteras estuvieron tapadas, no pudimos salir de Michoacán hasta el día de ayer, pudimos regresar. Entonces, bueno, la realidad es que es una situación que sí sobrepasó las capacidades y eso también hay que decirlo. Ahora, el caso Jalisco creo que también es una cosa muy particular. Yo primero me gustaría reconocer la labor del gobernador Pablo Lemus, quien sin duda desde el minuto 1 dio la cara, se puso en coordinación con las fuerzas federales y con las fuerzas municipales y actuaron en conjunto para contener y para salvaguardar a la población. También me gustaría reconocer a la población de Jalisco porque la realidad es que hicieron caso, y eso también hay que decirlo porque es muy importante, hicieron caso de todas las recomendaciones, absolutamente todas, y hubo una labor muy importante en difundir la información de fuentes oficiales, que eso es lo que creo que como ciudadanos nos toca y es bien importante y sí hay que decirlo. En estas situaciones de crisis, el meme, el video que no sabemos dónde viene, la cadena de WhatsApp, no juegan, señores, porque hay vidas humanas en juego. Entonces, el que haya habido seriedad en esa difusión de la información también es sumamente importante y creo que es importante destacarlo. Y por último, lo que nos demuestra esto, Erika, es que estos operativos, si bien se tienen que hacer,
no pueden ser la única forma de confrontar al narco. Hay que desmantelarles el poder que tienen. Y Luis Donaldo Colosio lo decía ayer muy bien en el Senado de la República. ¿Por qué pueden parar un país un fin de semana entero? Porque tienen todo el dinero del mundo, porque tienen las instituciones financieras a su cargo, las instituciones de todos los negocios que quieras, tienen todo el armamento, tienen toda la movilidad, tienen todas las camionetas, tienen todas las personas, tienen toda una estructura alrededor. Por eso se llama crimen organizado. Sí, que es lo que decía Maribel. Está hace rato. muchísimo más organizado que muchas cosas que deberían de estar igual de Organizado organizadas. y tienen todo. Entonces, si no desmantelamos esos brazos del crimen, pues entonces cada que haya un operativo así, que debe de ser, repito, y que es correcto y que fue exitoso, va a pasar esto, porque claramente no van a estar de acuerdo. Oigan, a ver, varios comentarios. Carver nos escribe y nos dice ¿qué hay de los daños de los civiles caídos y los daños materiales de los civiles? Contabilizados 6 operadores de tráiler que solo andaban trabajando, hombre camión, que les quemaron sus unidades, los civiles que les quemaron sus negocios, sus vehículos. ¿Quién responde por esos daños? Y tiene toda la razón. A ver, pero Marianela ponía sobre la mesa un tema fundamental, Gaby. A ver, ella dice, es un operativo que se le debía al país. El hecho de que la presidenta de México, porque, a ver, seamos claros, por supuesto que ella dijo, va. O sea, ella palomeó la realización de un operativo como este, no se dio como sorpresa a ella, ni mucho menos. Seguramente la presidenta lo sabía. El hecho de que se haya dado este operativo nos habla de que la estrategia está cambiando, de que ya no, aunque en el discurso no se dé un rompimiento, ella ya no está dispuesta a mantener esta práctica de los abrazos y no balazos, porque algo que decía Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando aquella historia del Chapito, él decía, nosotros no vamos a ir por las cabezas y a exhibirlas como las grandes detenciones, eso no es nuestra estrategia. Y hoy la presidenta sí apuesta por ella. Hay un cambio en la estrategia. Fíjate que en un lenguaje muy informal, el presidente de en su momento Andrés Manuel decía, no, agárrense porque yo soy muy fresa a comparación de Claudia. Claudia es una mujer con mucho carácter, él lo decía así y creo que tenía razón. No, la presidenta es una mujer de muy firmes convicciones y de muy firmes palabras y de firmes acciones que, por supuesto, yo le admiro, le festejo y le celebro este paso dado y que lo dio con mucha seguridad y no solamente en las calles, sino con esa convicción de que era un operativo que, si bien no podemos ser básicos y decir el crimen organizado a partir de esto se va a debilitar o se va a acabar, pues creo que sí dejó muy claro que su forma de gobernar es sí atención a las causas, sí el fortalecimiento de la Guardia Nacional, sí el fortalecimiento de la inteligencia al momento de este tipo de operativos, pero creo que hay una parte también en donde Marianela señalaba que el crimen organizado, aparte de estar organizado y que tiene una organización no de ayer ni de hace 8 años, es de hace muchísimo tiempo y gracias a gobiernos que no ponían el dedo en la llaga respecto del crimen organizado, es este tema de las armas. El armamento que vemos con el que cuentan las células de crimen organizado, pues no es un armamento que pueda ni siquiera conseguir en nuestro país. Y creo que es ahí donde entra la soberbia del país vecino y en donde yo digo, híjole, pues tanto se habla de México, tanto se le exige a una presidenta que termine con el crimen organizado, que dé golpes como el que acaba de suceder el fin de semana en nuestro país y que es muy lamentable porque como la gente aquí menciona, hay daños colaterales, hay muertes de civiles, hay una población incluso en psicosis, pero entonces, ¿dónde está la cooperación y la colaboración para que Estados Unidos no permita el paso de ese tipo de armas? El crimen organizado no podría estar así de fortalecido en este tipo de armamento si Estados Unidos también eliminara lo que tiene que eliminar. Es muy fácil protestar y decir México es, señalar. Sin embargo, creo que Estados Unidos tiene una labor muy importante que no ha querido ejecutar y sobre todo tomar la batuta de hacer lo que le corresponde y solo pues dejar de voltear a ver lo que hace México. Justamente Maribel ponía el dedo en ese renglón de decir el nivel de armas, el nivel de poder. A mí cuando se reporta lo que le decomisaron en este operativo al grupo del Mencho me ha dejado tremendamente impactada porque estamos hablando no solo de armamento de gran alcance y de gran nivel, sino de última tecnología. Este es un asunto que nos dice, como decía Marianela, de qué tamaño es
es el poder económico de este grupo delictivo. Maribel, ¿qué tiene que seguir? Ayer escuchábamos pues muchas reacciones y en los últimos días, pero me parece que una de las más puntuales, efectivamente, la de Colosio, pero también la de Ricardo Anaya, que decía, bravo por el operativo, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tenemos que esperar que sea el siguiente paso para que justamente la población no viva atemorizada, para que no tengamos que estar esperando esta reacción, para que realmente las fuerzas del orden puedan actuar? Mira, yo creo y coincido con mis compañeras, sí es un reconocimiento al combate de las estructuras criminales, pero es una responsabilidad del Estado mexicano. Esa es una responsabilidad de ellos. Y toda acción en materia de seguridad siempre va a estar dentro de un marco constitucional. No podemos salirnos fuera de la ley. Así sea el peor de los delincuentes, pues tiene derechos humanos y tiene también, es una persona, un ciudadano que se rige igual que todos nosotros. Entonces, la muerte de un capo, y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, que yo estoy así, me quedé el fin de semana, wow. Sí se escuchaban en los medios que el Mencho y que de un cártel y que no sé qué, pero sí hemos visto la magnitud de este delincuente. O sea, era el delincuente más grande del mundo. O sea, del mundo. Y vivía en Guadalajara y tenía años y años trabajando para el crimen organizado y entre más iba abriendo más brazos y más brazos y más brazos. Estaba en 22 estados. O sea, y estaba desde Europa, España, África. O sea, era algo impresionante. Es más grande que la mafia italiana, que la mafia rusa. O sea, es una persona que verdaderamente estaba empoderadísima. Por eso cuando hoy vemos noticias que tenía armamentos de última generación, pues claro, tenía todo el dinero del mundo. Lo agarraron con 7 millones nomás para sus chicles. O sea, era algo impresionante. Por algo la recompensa de $15 millones no le hizo nada, ¿no? $15 millones. Pero yo creo que nosotros debemos de exigir también transparencia en la información sobre el operativo realizado. Si se pegó al debido proceso, si lo agarraron vivo o muerto, quién lo mató, o sea, sí está muy bien, aplaudimos que haya pasado ese operativo, pero ¿qué sigue? O sea, ¿por qué seguimos viviendo hoy con un miedo más grande? ¿Qué va a pasar en los estados? ¿Cuál es la estrategia que los estados, los municipios y el gobierno federal, como bien lo dijo Gaby, la presidenta lo ha dicho, están en coordinación? Pero ¿cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Cómo nos vas a garantizar a ya no vivir con miedo? Porque vivir con miedo no es vivir. A ver, Gaby, cuestionaba entre muchas cosas Ricardo Anaya van a ir por los mismos que hoy están en el poder, que hoy forman parte del grupo del poder, es decir, de Morena, que podrían estar vinculados con los grupos criminales, porque, a ver, el alcalde de Tequila, pero hay muchos otros señalamientos y muchos otros nombres, incluso de los que se dice que hay carpetas de investigación en Estados Unidos. Vendrá también, porque tú celebrabas y reconocías la valentía de la presidenta, vendrá también una investigación en torno a quiénes en el poder, porque, a ver, también la estructura que decía Maribel, que construyó el Mencho, pues obviamente no solo involucra a lo privado. Creo que seríamos muy ilusos en pensar que no hay una estructura pública también construida en torno a él y que le permitió operar y que le permitió estar, como decía Maribel, tranquilito en Jalisco durante mucho tiempo, ir y venir sin mayor problema. A ver, yo siempre lo he cuestionado, no solo el tema del SAT, a ver, uno recibe un dinerito adicional y ya está el SAT notificándote que tienes que presentar tu declaración, pero también el tema del espacio aéreo. Uno no se puede subir un avión, ustedes que viajan mucho, no se puede subir un avión sin dar sus documentos, sin que en el avión se especifique quiénes van, cuántas personas van, quiénes son, a dónde van y de dónde vienen. ¿Cómo es posible que aeronaves del narco vuelen como si nada? A ver, reconociendo todo esto, sin irnos a los máximos niveles, nada más, digamos, la base operativa, tiene que venir una investigación, a este operativo tiene que seguir una investigación dentro de las estructuras gubernamentales. Y yo no descarto que se haga. A ver, creo que todo comenzó, y así quise verlo yo, todo comenzó con la detención del alcalde de Tequila. Creo que no fue cosa menor, ni podemos aislarlo de los hechos del fin de semana. Pero por supuesto que el tema de investigación es algo que se debe llevar a cabo, y yo estoy segura que se hará independientemente de quiénes sean. La presidenta ha sido muy clara, nadie por encima de la ley.
nada por encima del respeto a la ley. Entonces, pero también te voy a decir algo, Erika, como ciudadanos y ciudadanas, y lo digo con muchísimo respeto, a veces queremos ver acciones de hoy para mañana. Y queremos ver acciones que todo se nos informe y las tareas de investigación no son así. Para poder hacer lo que se hizo el fin de semana y dar este golpe, yo te aseguro que ni siquiera lo avisaron al público, no tendrían por qué. Son No, claro. investigaciones que se tienen que llevar de manera privada, con sigilo, con mucho tiempo, pero de verdad hemos entrado en una zona, no sé cómo llamarla porque no he encontrado el término, respecto de lo que queremos ver inmediatamente, ¿no? Este tema del crimen organizado, de cómo erradicarlo, de las acciones que se llevan, son acciones progresivas. No puede ser de un día para otro porque no lo ha sido nunca. Esto que mencionaba Maribel y que me llama mucho la atención, porque hacia allá va mi comentario, de aunque sea el peor delincuente, tiene derechos humanos, tiene que ser tratado conforme a derecho, es totalmente cierto. Hubo una parte de la mañanera del lunes en donde sale el secretario de Seguridad a hablar y le preguntan, oiga, ¿qué va a pasar con el cuerpo de este delincuente? Bueno, pues comúnmente la familia lo reclama y tiene que ser entregado. Híjole, fue tundido en redes sociales. ¿Cómo cree? Yo digo, bueno, ¿y qué quería que respondiera? ¿Se le va a exhibir al delincuente abatido en una plaza pública para que la ciudadanía haga de su cuerpo lo que se le dé la gana? Oye, no. Entonces, como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas responsables, ¿qué es lo que queremos y lo que necesitamos? Porque el abrazos no balazos ha sido, y lo he explicado muchas veces aquí, no era hacia donde lo quisieron dirigir. Ok, bueno, ahora que la presidenta toma acciones reales y que si hay balazos, tampoco es una acción que sea aprobada y entonces vienen otros cuestionamientos. Esa parte donde dicen, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Todas estas acciones en donde, por ejemplo, a los jóvenes se les invita a realizar deporte, se crean políticas públicas para que los jóvenes estén encaminados, también las cuestionan. Eso es erradicar realmente los problemas desde raíz, pero vemos que se esperan resultados inmediatos y eso no va a suceder. A ver, Marianela. Yo creo que sí es muy importante el combate a las causas estructurales de la violencia en México. Una de ellas es que los jóvenes, por supuesto, que les es muchísimo más rentable, muchísimo más atractivo irse a formar parte del crimen organizado, entrar a sus filas. Incluso se ha convertido en un tema cultural y aspiracional, pero hay que preguntarse por qué lo fue y por qué las demás otras cosas lícitas no son así de aspiracionales. Y creo que la respuesta es, pues, por la calidad de vida y los ingresos que el crimen organizado tiene y tiene la capacidad de presumir a simple vista, sin esconderse, y como un empleo normal de cualquier ciudadano mexicano no tiene esos alcances en primer lugar, ¿no? Más el tema cultural, más muchas otras aristas. Sí creo que eso es bien importante, creo que se han hecho algunos esfuerzos, pero en este momento sí hay que asegurarnos de que si los operativos de seguridad van a ser frontales, como fueron los del fin de semana, entonces el ejército, entonces la Guardia Civil, entonces las policías estatales y las municipales tienen la capacidad de hacer la contención necesaria para que después de esos operativos no vuelva a suceder lo que pasó el fin de semana. Y eso es una tarea de todo el mundo. No puedes aventarte un operativo así si sabes que van a parar a medio país o no sabíamos que iban a parar a medio país. No sabíamos que iban a cerrar todas las carreteras y los accesos a las ciudades. No sabíamos que iban a incendiar con el Chapo, todo, con la ¿no? detención del Chapo. Por supuesto que sabíamos. Entonces, ¿cuál fue muy bien el despliegue del operativo, muy bien que cayera, muy bien, todo sí, muy bien. Pero ¿cuál fue el cálculo? Pero el cálculo postoperativo, ¿cuál es? Y las Fuerzas Armadas tienen las capacidades. Las policías municipales no tienen muchísimas. Y armas. Del 95% de los municipios tomados el fin de semana no tienen ni gasolina para las patrullas, no tienen ese armamento y no tienen esa preparación. Entonces, Movimiento Ciudadano ha sido súper constante en esa demanda. Si no se prepara a las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes, es bien difícil que este tipo de operativos no vayan a tener una secuela como tienen la del fin de semana.
Y es lo mismo, por eso estos grupos criminales se sienten con la capacidad de hacer lo que se les pega a su gana. Tengo que hacer una pausa bien rápido, regresamos para seguir platicando de esto, pero también para hablar de las primeras líneas que ya dio a conocer la presidenta, de qué va esta reforma electoral que no pudo presentar ni ayer, quién sabe si la va a presentar hoy, quién sabe si va a ser el lunes, como decía Ricardo Monreal, pero con ello regresamos. Ya estamos de regreso y estamos bien clavadas con el tema en esta mesa de mitad de semana. Bien clavadas con el tema y con el pastel. Oye, qué bueno está el pastel, ¿eh? Lo debo decir. El pan es tan ligerito que se siente como una crepa de cajeta deliciosa, de verdad. Bueno, ya todos los platos limpios dan testimonio de que sí está muy bueno. Eulalio nos escribe, nos dice, yo pregunto, ¿y México no tiene capacidad de frenar el tráfico de las armas que decía Gaby, pero las armas entran por Estados Unidos? Y dice, a ver, en la frontera, si no quieren, no entra nada hacia Estados Unidos. ¿Cómo es que entran estas armas a México? Y toca un tema que yo ya ponía sobre la mesa hace ratito, y la corrupción. O sea, ¿quién permite que esas armas entren? Porque vamos, que no entran de a una bien escondida, sino que entra un cargamento, entran muchas armas, y ya lo estamos viendo en lo que se logró decomisar al equipo del Mencho. Y tiene toda la razón Eulalio de decirnos, a ver, ¿y por qué se permite? Ahí también hay corrupción. Carlos nos dice algo que deben de tomar en cuenta, lo que falta es que todavía vienen represalias, esto no se ha acabado, sobre todo contra quienes participaron, convoquen a protegerlos a ellos, a los elementos que participaron, a quienes formaron parte de este operativo, que luego se nos van olvidando con el paso de los días y ellos siguen en un riesgo tremendo. Jude nos dice también que hubo una irresponsabilidad por parte del gobierno de Jalisco, dejaron que se llevara a cabo el medio maratón en Guadalajara, fue algo planeado este operativo y nos pusieron en riesgo porque a ellos no les dijeron nada y la gente estaba ahí concentrada. Lo que decíamos, que quién responde por los daños a los particulares y a los del huracán y las inundaciones, les dieron 20,000 pesos, pues imagínate a quien le quemaron un camión, a quien le quemaron su vehículo, ¿quién les va a responder? Quiero cerrar con este tema porque no quiero dejar de lado el tema de la reforma electoral rápidamente. ¿Con qué se quedan de este operativo y qué tiene que seguir, Gaby? Mucha coordinación. La seguridad depende de los 3 niveles de gobierno, no nada más de la federación, sino de los estados y de los municipios. Mucha coordinación, mucha paciencia y sobre todo que como ciudadanos nos solidaricemos, nos cuidemos, nos protejamos y sobre todo no colaboremos a la psicosis social que se genera por la falta o el exceso de información incluso creada con inteligencia artificial. Hay que tener confianza en las instituciones, confianza en la seguridad, en el gobierno federal, que por supuesto la presidenta de la República es una mujer que lo único que quiere y que tiene como objetivo es mantener a nuestro país con los índices de crimen organizado más bajos de lo que se ha visto en la historia y por supuesto una presidenta que actúa con conocimiento de causa, con mucha coordinación y sobre todo con un equipo de seguridad bastante capacitado y sobre todo a la altura de las circunstancias. Maribel, Marianela, ¿con qué se quedan? Bueno, mira, yo sí quiero reiterar que se siga trabajando con la construcción de las mesas de paz, donde vamos a estar pendientes y se tiene que requerir más políticas integrales. Debemos fortalecer las instituciones, debemos combatir la impunidad, debemos de poner más atención en la atención a víctimas, la prevención social de la violencia y el desarrollo comunitario. Creo yo que no le dejemos todo nada más a lo que es el Estado, al país. Nosotros como ciudadanos creo que hemos aprendido a vivir, a cuidarnos, porque no es la captura, no es la muerte, no es el operativo, no es el crimen organizado, es el día a día de hablo aquí de San Luis Potosí, es el día a día de vivir con miedo, de tener miedo de salir en la noche, de tener miedo de ir en el camión, de tener miedo ahora de ir en tu vehículo, de tener miedo. Y tener miedo no es vivir. Entonces, decirle a los ciudadanos, sigamos cuidándonos, sigamos estando pendientes y alertas cuando salgas de casa, cuando haya esta información y den la indicación de guardarnos, guardémonos, no le juguemos porque vienen hoy las consecuencias de daños colaterales. Marianela, déjame irme contigo ya con el tema de la reforma electoral, no lo quiero dejar fuera. Se ha presentado ya los 10 puntos claves que formarán parte de la misma. Como se esperaba, los 97 candidatos que no resultaron ganadores se van a integrar en la vía a través de los plurinominales, es decir, los segundos lugares estarían llegando como plurinominales a la Cámara de Diputados, además de la reducción en el costo de las elecciones, de los procesos electorales, pero también en los organismos electorales.
los recursos del INE, de los partidos, pero también de las soples se van a disminuir, incluso de los tribunales electorales, mayor fiscalización, voto en el extranjero, que se va a fortalecer, pues lo que se dice, se va a facilitar por lo menos, pero no se dice a través de qué mecanismos. Tiempos en radio y televisión, que esto yo creo que es una buena noticia para la gente, se van a reducir los tiempos en radio y televisión para el tema de los partidos políticos, entre algunos otros que diría estos son como los más relevantes. ¿Qué decir de esta propuesta? Bueno, para empezar, no se ha podido presentar, Ica, y eso nos habla de que todavía ni siquiera pues el grupo mayoritario del Congreso, en este caso, está totalmente de acuerdo. Yo creo que falta un gran trecho para que primero ellos puedan alinearse, estén de acuerdo todos y entonces puedan respaldar la iniciativa de la presidenta. Creo que hay algunos puntos que son valiosos, por ejemplo, el reducir el tiempo de radio y televisión para las candidaturas. Creo que todos compartimos el hartazgo de en épocas electorales no ver otra cosa más que caritas de políticos por todos lados, en la calle, en el radio, en la tele, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Entonces esa es una buena noticia. Yo sí llamaría a Morena y a la presidenta a ser muy congruentes con los temas presupuestales. No se vale nada más mandarlo a una ley cuando en lo que opera esa ley tú estás sacando completamente un provecho de los presupuestos asignados y estás siendo el partido más caro de la historia, con las elecciones más caras de la historia, no nada más las elecciones tradicionales, sino también las judiciales. Entonces, hay que ser muy incisivos en el tema de la congruencia. No puedes nada más de dientes para afuera decir que estás haciendo todo eso cuando en tu día a día estás siendo el primer beneficiado del sistema electoral tal cual como está hoy. Y no has dicho nada y no has puesto nada sobre la mesa al día de hoy. No estás haciendo una reforma electoral que ya les dije, acuérdense que es un tema sumamente taquillero, muy taquillero. Sí. Se está presentando después del operativo del Mencho. También hay que buscarle un poquito más de visión a la cosa, no nada más es, la llevamos esperando y ya la tuvieron lista el lunes después de lo del Mencho. No sé. No la han presentado. Vamos a ver. Exactamente. En 30 segundos, Maribel, Gaby. Bueno, yo creo que estamos hablando, y dice la presidenta, que es una reforma austera y menos costosa, y que pues ahí va a haber más democracia. Entonces, pues hay dudas, y como dice Marianela, hay que esperar, todavía no la presentan, creo que la vienen trabajando ya desde hace tiempo, la hemos tocado en mesa, pero no la hemos aterrizado porque no hay nada firme. Gaby. Creo que debemos esperar la propuesta de la presidenta, una propuesta que por supuesto ella pondrá sobre la mesa en el momento y tiempo que ella crea prudente, pero sobre todo haciendo mucho hincapié en que no es una propuesta que beneficie a un partido político en específico, no tiene que beneficiar a ninguno ni a quienes nos encontramos el día de hoy en el poder, porque me incluyo, yo soy diputada plurinominal y creo que no hay una desaparición de tal, sino un cambio en la fórmula de elección de los diputados plurinominales que se obligue a estar en contacto ciudadano, a hacer campaña y sobre todo que los ciudadanos sepan por quién están votando indirectamente, porque el voto de los plurinominales es indirecto, para que no haya más Sergio Mayer en el poder, que aunque yo soy representante de Morena, creo que es lo que debemos cuestionar hacia adentro, hacer una reestructuración de nuestro propio movimiento y de ser congruentes. Y nos quedamos con ese tema del procedimiento en contra de Sergio Mayer. Oigan, yo nada más con este tema de la reducción a los soples me quedaba pensando, pobre Sepa, que apenas pudo sacar la elección pasada, ¿qué va a hacer con una reducción de presupuesto? Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marianela. Gracias. Maribel, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias y gracias por el pastel tan rico, Antares. Muy sabroso. Pastel de cajeta, pídanlo, vayan a buscarlo en cualquiera de las sucursales de Antares Pastelería. Están por toda la zona metropolitana, en Soledad, en Pozos, en la capital potosina, aquí muy cerca en Rutilo Torres. Himno Nacional, diferentes sucursales. Pues prácticamente donde estés está una Antares Pastelería para que vayas y pidas tu pastel de cajeta. Nosotros vamos a la pausa y volvemos.